Bien, estamos en un año que no sabemos cómo va a continuar, pero Dios sí nos ha dado algo que es sumamente importante como iglesia, y es tener una visión para este año. Y esa visión, que la tenemos aquí atrás, ¿sí?, en este banner, dice: frutos para su gloria. Y como vimos la semana pasada, cada uno de nosotros podemos dar frutos, es decir, fuimos diseñados para dar fruto. Tu vida fue diseñada para dar fruto. Quizás vos digas: yo recién arranco en el camino del Señor, pero no importa, porque tu vida fue diseñada para dar fruto. Y fruto en todo sentido. Quizás todavía el fruto espiritual tenga que esperar un poquito a que madures, pero hay otros frutos que Dios también quiere que puedas dar. Fruto de ser un buen papá, una buena mamá, que puedas dar frutos de amistad, dar frutos de ser un buen obrero, frutos en todas las áreas podés dar fruto. Hoy quiero que veamos algo importante, y va a ser una palabra más bien para la iglesia, pero vos sos iglesia. Vos sos iglesia. Y esta palabra de hoy tiene que ver con eso, con el ser iglesia en este mundo. Por eso la prédica se llama Frutos del Reino. Ahí que estás en casa, presta atención. Frutos del Reino. Dice en Mateo capítulo 21, versículo 43. ¿Sí? Va a aparecer todo aquí. Mateo capítulo 21, versículo 43 dice: por tanto les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para dárselo a gente que produzca los frutos que debe dar. Esta palabra, si bien parece dura, no está dirigida a la iglesia, sino al pueblo de Israel. Jesús está hablándole a una multitud donde había fariseos y sacerdotes de aquel entonces. Y después de tantas peripecias que Jesús tuvo que pasar con esta gente, a poco de ser entregado y de vivir sus últimos momentos, Jesús le dice: por tanto les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes. ¿A quién? A Israel. ¿Para qué? Dice: para dárselo a gente que produzca los frutos que debe dar. Y allí, mis queridos hermanos, entramos nosotros. Ahí entra la iglesia. Y no significa que Dios haya sustituido a Israel por la iglesia, porque Dios tiene planes para Israel. Dios tiene un plan maravilloso para Israel. Pero Israel en ese momento se había negado a dar los frutos del reino. No estamos hablando de los frutos de una nación. Estamos hablando de los frutos espirituales que Dios en su inicio esperó que Israel diera. Israel tenía que dar fruto para las naciones, para el mundo, y sin embargo ese fruto no lo dio. No lo dio. Muy pocas veces nos encontramos con a la nación dando un fruto que glorifica a Dios. Muy pocas veces reyes que se ponían allí dieron los frutos que glorificaban a Dios y que bendecían a las naciones. Muy pocas veces. Podríamos decir en los tiempos de David, de Salomón. Después de ahí nos tenemos que ir a los tiempos de Josías, de Ezequías, de Josafat, pero entre todos los reyes y el tiempo que fue lo que duró los reinados de Israel, muy pocos manifestaron dar los frutos que Dios esperaba. Y cuando el Señor Jesús llega a la tierra y se presenta y ejerce su ministerio de 3 años, nos encontramos con un Señor Jesús
combatiendo contra la religión que no daba los frutos que Dios esperaba. Al contrario. Por eso muchas veces el Señor les dijo, ustedes ponen cargas en las vidas de las personas que ustedes ni siquiera con un dedo los quieren levantar. No había amor, no había misericordia, no habían un montón de cosas que Dios esperaba que sean fruto de un pueblo que cree en Dios. Entonces les dice, les será quitado el reino a ustedes y se les será dado a gente que los produzca. Y ahí estamos nosotros, la iglesia. Y hermanos, la iglesia fue llamada a dar fruto. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a dar fruto. Cada uno de los que estamos aquí y los que están en casa hemos sido llamados a dar fruto como iglesia. No significa esto que nosotros creemos en el Señor y nos recluimos en un templo, esperar que venga el Señor o que nos muramos. No, porque Dios nos ha llamado a dar fruto. Y ese fruto Dios lo espera. Dios quiere poder tomarlo, verlo. Y quiero que podamos ir y ver 4 frutos que Dios espera y que en la palabra los vamos a encontrar. Hay muchos más, pero tomé 4, ¿sí? Por ahí capaz que haya una segunda parte, pero hoy va a haber una. 4 frutos que Dios espera de nuestras vidas y como iglesia. En primer lugar, frutos de justicia, ¿sí? Frutos de justicia. Y dice en Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Y esto le pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. El apóstol Pablo, al decir frutos de justicia, se refiere a vivir en la justicia de Dios. La justicia de Dios, ¿qué es la justicia del reino? Ahora nosotros sabemos, porque lo vemos todos los días en los diarios, en las noticias, que la justicia del hombre no es la mejor. Vemos como todos los días injusticias se cometen a la sociedad, a las personas. Gente que tendría que estar presa está libre y gente que está libre está presa. Gente que tendría que estar viviendo en la cárcel por sus injusticias, por sus corrupciones, por sus robos, por sus violencias, está libre. Y encima se ufanan de ello y nadie les puede hacer nada. Hay mucha injusticia en nuestra sociedad, pero desde los grandes a los pequeños. La justicia del hombre es sucia, dice. La palabra dice que es como trapo de inmundicia. ¿Qué significa eso? Que con un trapo limpias la inmundicia. Imagínense en un vómito o algo peor. Y después con ese mismo trapo querés limpiar otra cosa. ¿Cómo va a quedar? Y con lo que vayas limpiando con ese trapo, te vas a ir ensuciando y contaminando más. Y Dios dice que la justicia del hombre es así. Ahora, la palabra dice que nosotros hemos sido llamados a dar frutos de justicia, es decir, vivir en la justicia de Dios. Y Dios nos ha manifestado su justicia aquí. Aquí. Y créanme que esta es la mejor justicia. Por eso nosotros tenemos que conocer la palabra y vivir en base a esa justicia. Ahora, vivir en justicia también es saber discernir entre lo bueno y lo malo. Y a veces, ayer hablaba con unos hermanos en uno de los cursos, a veces no tenemos esa comprensión o ese discernimiento entre lo bueno y lo malo.
Vivir en justicia es saber decir, esto está bien. Y vivir en justicia también es saber decir, esto está mal. Pero cuando se nos confunden las cosas y empieza a haber ahí una mezcolanza, yo no sé, ¿esto estará bien o estará mal? Entonces, yo tengo problemas de justicia. Cuando no sé discernir entre algo que está bien y algo que está mal, tengo problemas de justicia. Porque yo como hijo de Dios debería saber, tendría que tener bien en claro lo que está bien y lo que está mal. Porque eso es vivir en justicia. Nosotros tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo según la sabiduría que Dios da y no según mi propia interpretación de las situaciones. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que lo que yo interpreto es lo que está bien. A veces pensamos que mi interpretación de la situación o de lo que yo estoy mirando o estoy percibiendo, esa es la realidad. Pero, ¿pasa la prueba de la Biblia? ¿Pasa la prueba de la Biblia? No. No se trata de lo que yo creo. No se trata de lo que yo siento hacia esa situación. Se trata de si está bien o está mal conforme a la palabra de Dios. Y es ahí donde yo tengo que tener ese discernimiento y ese conocimiento y esa voz del Espíritu. Hermanos, créanme que nosotros, más allá de que sepamos la palabra y bien y la tenemos que saber, si el Espíritu nos habla, Él inmediatamente nos va a decir si algo está bien o está mal. Pero cuando no puedo escuchar la voz del Espíritu y entender si algo está bien o está mal, entonces lamentablemente estoy teniendo un problema de justicia y también de conexión con Dios. Allí yo necesito empezar a ajustar cosas, a ajustar una vida cerca de Dios y con conocimiento de su palabra. Los frutos de justicia se expresan en los cristianos en una nueva conciencia y una nueva percepción de lo que es justo y de lo que es injusto. Hasta que nosotros conocimos al Señor, veníamos con una manera de evaluar las cosas. Veníamos con una manera de decir si esto era justo, esto era injusto, si estaba bien, si estaba mal. Y en esa manera de vivir éramos muy argentinos y nos aprovechábamos de esa viveza criolla. Y entonces si podíamos sacar ventajas, sacábamos ventajas. Si podíamos cortar camino para ganar, cortábamos camino. Y nos movíamos de esa manera y a veces no la confundíamos con algo que esté mal, sino como somos vivos. Soy más vivo que aquel. Y lo hacemos en un juego, pero también lo hacíamos en la vida. Soy más vivo. Pero Dios no quiere que nosotros vivamos así. Porque si somos su pueblo, tenemos que dar frutos de justicia. Una vez, les voy a contar, creo que lo he contado alguna vez, fui a comprar porque necesitábamos manguera para regar. Y fui a comprar a una ferretería la manguera. Me cobró, me fui a casa, yo le había pedido, no sé, pónganle 20 metros. Y cuando llegué a casa, resulta que en el rollo había 40 metros. ¿Qué hubiese hecho usted? ¿Qué hubiese hecho vos que estás en casa? ¡Uy, qué bendición! Me dieron más por el mismo precio. Pero yo sabía que a esa persona le iban a faltar 20 metros cuando haga las cuentas. Y eso es plata. Entonces, ¿qué hice? Corté mis 20 metros y le llevé los otros 20.
Cuando me vio entrar a la ferretería, me dice, ¿qué pasó con la manguera? No, no pasó nada. Le digo, el tema es que me diste 20 metros de más. ¿Cómo que te di 20 metros? Sí, me diste el rollo completo, le digo, y me cobraste 20 nomás. Y se quedó como, pero, ¿y qué iba? Te lo traigo, le digo. Es tuyo. Y me agradecía y dice, la verdad que estas cosas ya no pasan, dice. Y no, le digo, pero es lo justo. Es justo. Esas son las acciones y los frutos de justicia que Dios está esperando, hermanos. Que no nos montemos en la cultura de este mundo que aprovecha las vivezas, aprovecha el ser ventajeros, el aprovecharnos de la gente. No. Los frutos de justicia que Dios está esperando de su iglesia son los frutos que manifiestan lo que es el reino de Dios. La ley de Dios es la justicia del reino. Y sin embargo, como les decía hace un momento, Israel no mostró esos frutos. Israel no mostró los frutos de justicia. De hecho, al Señor Jesús lo crucificaron, pero lo condenaron en un juicio totalmente injusto. Totalmente injusto. Lo condenaron durante la noche, cuando nunca se tendría que haber hecho de esa manera, porque no era la manera, era ilegal eso. Para emitir una sentencia sobre un reo, se tenía que esperar un día. ¿Y saben por qué? Para que brotaran sentimientos de misericordia, decían los fariseos, los sacerdotes. Lo acusaron injustamente con testigos falsos. Ningún fruto de justicia en la propia condenación del Señor Jesús. Por eso que el reino les fue quitado a ellos y dado a gente que tiene que producir los frutos de justicia. El apóstol Pablo aclara que esos frutos vienen por medio de Jesús, por la obra del Señor Jesús, obra que genera que nosotros vivamos en su justicia, desde las cosas más simples a las cosas más complicadas. Pero allí nosotros tenemos que mostrar justicia. Tenemos que mostrar justicia perdonando, por ejemplo. Porque el no perdonar es un acto de injusticia delante de Dios. Porque si Él nos perdonó, hay parábolas, ¿no? Si Él nos perdonó, ¿cómo no vamos a perdonar nosotros? Cuando nosotros no perdonamos, estamos cometiendo un acto de injusticia. Pagar deudas, hermanos. Es injusto tener deudas, no para mí, porque a mí me favorece, pero mientras yo tenga deudas, le estoy haciendo un daño al otro. Por lo tanto, tengo que pagar deudas porque es un acto de justicia. Dar honra a quien merece honra. Nunca nos olvidemos de honrar a nuestros padres, pero no nos olvidemos de honrar a nuestros líderes, a nuestros jefes, nuestros patrones, a todos. Dar honra a quien merece honra es un acto de justicia. Ajustarse a la justicia de los hombres que no contradiga la palabra de Dios. O sea, hay una ley de los hombres también. Y esa ley, mientras no contradiga la palabra de Dios, nosotros nos tenemos que ajustar para vivir como buenos ciudadanos. Eso es justo también. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
vivamos en justicia. Pero también observemos que en esta oración Pablo dice que esos frutos de justicia que él pedía tenían que llegar por causa del amor abundante, ¿sí? Porque cuando no hay amor y queremos hacer justicia, a veces nos podemos transformar en legalistas. El amor sin justicia, la justicia sin amor se puede transformar en algo legalista. Por eso el apóstol Pablo dice que abunde el amor y desde ese amor abundante se produzca conocimiento, ciencia, para aprobar lo mejor. ¿Qué es aprobar lo mejor? Es poner en examen las cosas y que de esa manera uno pueda encontrar lo que está bien y lo que está mejor. Allí entonces debemos ser hallados, ¿qué? Sinceros e irreprensibles. ¿Para cuándo? Ahí en casa, ¿para cuándo? Para cuando venga el Señor, para el día del Señor. El Señor, el día que venga, quiere encontrar un pueblo con frutos de justicia. Y la justicia se va a manifestar en tu vida siendo irreprensible y sincero. Es decir, que nadie tenga que ir a apuntarte con el dedo, vos hiciste tal cosa, vos debes esto, vos no perdonaste, nadie te tiene que ir a apuntar con el dedo. Porque cuando el Señor vuelva, va a mirar esas cosas. Todos vamos a pasar un día delante de Dios. La humanidad pasará frente al gran trono blanco, pero la iglesia pasará ante el tribunal de Cristo. Y allí en el tribunal de Cristo, Dios espera de nuestras vidas frutos de justicia. Amén. Vivamos en la justicia de Dios. Vivamos manifestando la justicia de Dios. Hermanos, así nos vaya mal. Así tengamos que incluso perder. Pero cuando algo es justo, es justo. Y delante de Dios, la justicia se tiene que manifestar. Amén. Segundo punto, fruto de la palabra. Dice en Colosenses 1, 5 y 6, ustedes ya han sabido de esto por el Evangelio, que es la palabra de verdad, y que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y que desde el día que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y produce fruto. La palabra produce fruto. La palabra de Dios es semilla, es letra. Sí, nosotros leemos un libro y es letra. Pero cuando esta letra es vivificada por el Espíritu Santo, entonces comienza a hacer vida en nosotros y esa vida produce fruto. Porque la palabra en sí es una semilla. Toda palabra es semilla, hermanos. El diablo tira semillas y a veces el diablo encuentra más terreno fértil que Dios. El diablo te tira la semilla de que no servís para nada, que sos un inútil, que no vas a poder, y vos te la crees y le crees y da fruto. Pero cuando Dios te dice, sos mi hijo, sí podés, tenés todo a tu favor, nosotros no le creemos. ¿Y qué diferencia hay? El terreno. El terreno. En Mateo capítulo 13 no está es la parábola del sembrador, la conocemos. Allí vemos al sembrador que salió a sembrar. El Señor Jesús explica que esa
siembra es siembra de palabra. Cuando el Señor explica la parábola del sembrador, dice, o la dice en primer lugar, el sembrador salió a sembrar y sembró. Y tiró la semilla y esta cayó en 4 terrenos. Un terreno que era el camino, duro, vinieron las aves, dice, la semilla quedó sobre el camino, vinieron las aves, se la comieron, se la llevaron. Otro terreno cayó la semilla entre piedras. Y dice que como la piedra calienta con el sol por tener poquita raíz, la plantita se murió. Luego otra semilla cayó entre los espinos. Y cuando cayó entre los espinos y comenzó a crecer, los espinos la ahogaron y se murió. Y una cuarta parte cayó en buena tierra y esa dio mucho fruto, dice, al 30, al 60 y al 100 por uno. Eso significa que por cada semilla o por cada bolsa de semillas se cosechó 30, 60 y hasta 100 bolsas. Ahora, el Señor Jesús, cuando habla de la palabra, dice que es la semilla. Entonces, si es semilla, cada palabra que nosotros decimos de parte de Dios tiene potencial de dar fruto. Por eso cuando Dios te da una palabra, quizás en oración, te da una palabra, la tenés que sembrar. Cuando estás haciendo tu devocional y Dios te muestra algo, es palabra que Dios te está dando y la tenés que sembrar. No te la quedes solamente para vos, compartila, porque es palabra que Dios te está dando y la tenés que sembrar. Ahora el Señor también explicó en esa parábola que cada terreno tiene sus complicaciones para que una semilla pueda dar fruto. Hay cosas que pueden hacer que la planta que comienza a crecer para que dé fruto no llegue a dar fruto. Y entonces cuando habla de la semilla que cayó sobre el camino y que vinieron las aves y se la comieron, dice que representa a las personas que no entienden. Que no entienden. Les queda la palabra ahí, pero no la entendieron. No penetró la semilla dentro de la persona, dentro del corazón. Quedó ahí, pero no entendió. Porque ese terreno no estaba preparado para recibir una semilla. Vieron que cuando uno camina un mismo lugar donde pasa toda la gente todo el tiempo, la tierra se va compactando y ese lugar, a menos que se lo prepare, es imposible sembrar algo porque la semilla va a quedar arriba. Entonces dice Jesús que ese camino representa a las personas que no logran entender y queda ahí, pero no la entienden. Quizás no la entienden, no creen, la incredulidad también es un motivo de que una semilla no dé fruto. Y también dice que las aves representan al maligno que aprovecha que la persona no entendió para quitarle la palabra. Se la quita. Y entonces se pierde la semilla. En segundo lugar, dice que la palabra, la semilla que cae entre rocas o entre piedras, representa a las personas que reciben una palabra gozosos. Pero, dice, las aflicciones de este mundo y la persecución hacen que la persona pierda la palabra. Y entonces cuando pierde la palabra no puede dar fruto. ¿Y cuántas veces, hermanos, quizás recibimos una palabra preciosa de parte del Señor, pero salimos allá afuera y el día lunes arrancamos nuestra rutina diaria y nos damos cuenta de que tenemos cosas para pagar, deudas, que tengo alguna situación familiar, que tengo un montón de cosas, y entonces la palabra hermosa que recibí el domingo, que recibí de alguna persona, la perdí. Perdió efecto, ya no va a dar fruto.
Y pasa. Y no solamente pasa entre gente que no conoce al Señor, pasa entre cristianos. Un tercer terreno es la que cae, dice, entre los espinos. Y entre esos espinos, dice el Señor Jesús, que eso figura a las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas. Lo ahogan, dice. Qué interesante la figura, porque no es como la de las piedras. Acá habla de ahogar. Y a veces nosotros, como hijos de Dios, recibimos una palabra, pero resulta que tenemos preocupaciones de este mundo, pero también el engaño de las riquezas, ¿no? Nos afanamos por cosas, por tener plata, por tener determinadas cosas que yo quiero tener, y me afano, y la palabra que el Señor me da termina siendo ahogada por todas esas preocupaciones y afanes. Pero hay un solo terreno donde la palabra pudo dar fruto. Y es un terreno que estaba preparado. Muchas veces yo les he hablado que como Israel vive en una zona donde hay un río, pero la mayor parte no recibe riego, el Señor les había dicho allá en Deuteronomio que cuando ellos llegaran a Israel iban a tener que aprender a observar los tiempos, a aprender acerca de dos lluvias, las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Y entonces las lluvias tempranas mojaban la tierra, la humedecían, la ablandaban, y entonces allí uno comenzaba a trabajar el arado y preparar la tierra para sembrar la semilla. Las lluvias tardías venían 3 meses después para darle a la semilla fortaleza y permitir que crezcan y den un muy buen fruto. Eso ellos lo tenían que aprender, lo tenían que saber. Un corazón para recibir la palabra del Señor tiene que haber sido tratado con lluvias tempranas, que es la presencia del Señor, su Espíritu. A veces, capaz que venís a la reunión, pero no te quedó nada. ¿Qué pasó? Quizás pasó que tu corazón no estaba preparado. Por eso, cada día tenemos que ir a la presencia del Señor y que las lluvias de su Espíritu ablanden la tierra para que nosotros podamos recibir esa semilla y que dé fruto. El Espíritu trabajando en nosotros, preparándonos para que cuando alguien de parte del Señor te lanza una semilla, esa semilla encuentre un terreno fértil. Frutos de la palabra. La palabra da fruto, hermanos. La palabra que te den va a dar fruto. Va a transformar tu carácter, te va a hacer vivir en propósito, te va a dar una guía, va a ser luz para tu camino, va a ser quien te transforme, porque la palabra misma dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, dice, ahí menciona las coyunturas, las tuétanos, todo, ¿no? Pero dice hasta lo más íntimo, dice, y discierne los pensamientos, el corazón del hombre, y va partiendo el alma y aún el espíritu. O sea, cuando la palabra obra, va a llegar hasta lo más profundo de tu ser. Tercero, fruto de ayuda a los necesitados. Otro fruto que Dios espera ver en su pueblo. Fruto de ayuda a los necesitados. Tito 3:14 dice:
y que aprendan también los nuestros a ocuparse en las buenas obras para los casos de necesidad, para que no se queden sin dar fruto. Es decir, que un caso de necesidad es una muy buena oportunidad para dar fruto de reino, fruto que Dios está esperando. Y es un momento para aprovechar a ayudar a alguien, y eso es un fruto que Dios quiere, un fruto al que Dios le agrada. Ayudar a alguien que está en necesidad es una manifestación del fruto del reino. Y acá no es solo cuestión de empatía, y esta palabra que se usa mucho. No es una cuestión de sentir algo y ayudar, ¿no? Y después me saco una foto, una selfie, ¿no? Ayudando a la persona, como muchas veces se hace, ¿no? Fíjense que mucha gente ayudan, pero tienen que salir necesariamente por Facebook, YouTube, por WhatsApp, ayudando. ¿Cómo llamamos a eso? Vanagloria. El año pasado, cuando tuvimos situaciones para poder atender y necesidades, con mi esposa, que preparábamos los bolsones de la comida que ustedes ofrendaban, solamente sacamos fotos para mostrarle a la iglesia lo que íbamos a ofrendar, de las bolsas hechas, preparadas. Pero nunca sacamos una foto entregándole a alguien una ayuda. Porque esto no se trata de vanagloria, hermanos. En el momento en el que yo me hago ver que estoy ayudando a alguien, es vanagloria. Eso hacen los políticos, hermano. Nosotros tenemos que ayudar, tenemos que bendecir, pero no para hacernos ver nosotros, sino porque es un fruto del reino de Dios. Es un fruto del reino de Dios. Ayudar a los necesitados. No es una cuestión de empatía, es una cuestión de manifestar el carácter del Señor Jesús. Quien sentía compasión, quien sentía misericordia, se movía, ayudaba a la gente. De la misma manera la iglesia lo ha hecho, hermanos, y si algo ha caracterizado a la iglesia en estos 2000 y tantos años, es que siempre manifestó ayuda. La iglesia siempre fue precursora, originadora, fomentadora de hogares de niños huérfanos, de comedores comunitarios, de hospitales, de escuelas, de todo tipo de ayuda humanitaria. La iglesia siempre lo manifestó, siempre estuvo ahí dando, y muchas veces la iglesia ni siquiera aparecía en los medios. Recuerdo, por ejemplo, a George Mueller, aquel hombre que era un inglés, y Dios le dio una carga por los niños huérfanos. Y en fe ese hombre se movió de una manera tremenda que levantó orfanatos en muchos lugares, contuvo a muchos niños huérfanos, les dio de comer, les dio educación. Un hombre tremendo, un hombre de fe. Si ustedes leen libros acerca de él, van a encontrar historias como que un día no había nada para cocinar y la cocinera le habla y le dice: Señor, no hay nada, no tenemos nada para servir a los niños. No importa, dice, poné la mesa, sentá a los chicos y vamos a dar gracias por la comida. O sea, con platos vacíos. Y allí se sientan y dan gracias a Dios por la comida. ¿Y saben qué sucedió? Que casualmente iba pasando delante
del orfanatorio un carro que iba con pescado al mercado y se rompe casualmente delante de ese orfanatorio. Entonces la persona que iba manejando ese carro lo llama y le dice: mire, señor, sabe que se nos rompió la rueda y el pescado, si no lo entregamos, se va a perder, así que quisiéramos que usted lo aproveche. Por supuesto. Y metieron todo el pescado que iba a un mercado y tuvieron para comer. Eso es fe. Eso es fe. Dar gracias aunque no tengo. Eso es fe. El Señor nos llama, hermanos, en esa fe a ayudar. Porque los frutos de ayudar a alguien son frutos del reino. Israel no lo hizo, no ayudaba a la gente, ahora lo vamos a ver. Pero mire lo que dice el apóstol Santiago. En Santiago 1:27 dice: delante de Dios la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. ¿Cuál es la religión? Venir acá a la iglesia, prenderle una velita a un santo, irme de rodillas hasta la catedral de Luján. ¿Esa es la religión? No. Santiago dice que la religión pura y sin mancha, la que le agrada a Dios, es la religión, dice, consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas. ¿Saben por qué menciona estos dos aquí? Porque eran los más desvalidos de la sociedad. En aquel entonces no había planes sociales, no había plan trabajar, ni plan familia, ni dar, ni tarjeta, ni nada. Esta gente estaba totalmente desvalida. Entonces la iglesia se ocupaba de ellos. La iglesia buscaba a los huérfanos, buscaba a las viudas y los atendía. También en Hebreos 13:16 dice: no se olviden de hacer bien, ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Estos son los sacrificios que agradan a Dios. Este es el fruto del reino que a Dios le agrada, ayudar. Y siempre que tengamos la oportunidad para hacerlo, hermanos, ayudar. Yo estoy seguro que muchos de aquí, el año pasado, quizás ahora haya mermado un poco más, pero todo el tiempo estaban pasando por casa pidiendo cosas, mercadería, alguna ayuda. Y a mucha de esa gente nosotros pudimos ayudar. De lo que ustedes ofrendaban, le dábamos a ellos. De nuestra propia despensa en casa, le dábamos a ellos. Y aprovechábamos de hablarle del Señor. No nos cansemos y no nos olvidemos de ayudar a los necesitados. Israel no dio este fruto. Dios esperaba de Israel esto y no lo dio. Miren lo que dice Isaías 58, 6 y 7. Más bien, el ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de la impiedad, que se suelten las cargas de la opresión, que se ponga en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo. Ayunar es que compartas tu pan con quien tiene hambre, que recibas en tu casa a los pobres vagabundos, que cubras al que veas desnudo y que no les des la espalda a tu hermano. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Acaso Dios está diciendo que no hay que ayunar? ¿Está en contra del ayuno? No, porque si leemos todo el capítulo y su contexto, nos vamos a dar cuenta que Dios dice que sí quiere que ayunemos, o que sí quería que el pueblo de Israel ayunara, pero no de la manera que lo estaban haciendo. ¿Por qué? Porque ellos ayunaban para hacerse ver, para cumplir con un rito religioso, pero en medio de ellos
había mucha injusticia, había mucha necesidad. Entonces ellos hacían la vista gorda a esa necesidad y se ponían a ayudar y practicaban estos hábitos espirituales. Y pensaban que por estos hábitos espirituales Dios los tenía en buena estima, pero Dios dice, no. Ustedes ayunan, pero ayunan mal. No es el ayuno que yo quiero. Porque mientras entre ustedes haya oprimidos, gente necesitada, el ayuno de ustedes no tiene ningún valor. Porque ustedes le hacen la vista gorda a las necesidades. Y ¿saben qué? En el pueblo de Israel había gente que eran esclavos u oprimidos y eran sus propios hermanos. Sus propios hermanos. Por eso el Señor les dice, yo no quiero esta fachada religiosa. Ustedes con este ayuno lo único que me muestran es una fachada religiosa. Sin embargo, yo lo que te estoy pidiendo es que compartas tu pan con quien tiene hambre. Que recibas en tu casa a los pobres vagabundos. Que cubras al que veas desnudo y que no le des la espalda a tu hermano. Cuando el Señor Jesús le habló al pueblo, también le habló de cosas como esta: visitar al que está en la cárcel. Dice, por cuando me viste desnudo, me diste de vestir. Cuando me viste hambriento, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Y la gente le decía, pero ¿cuándo te hemos visto así? Por cuanto lo hicieron por alguien que estaba en esa situación, a mí me lo hicieron. Entonces, cada vez que ayudes a alguien, se lo estás haciendo al Señor. Fruto de ayuda al necesitado. Último, fruto de nuevos creyentes. Dice en Romanos 16:5, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Acaya no es un nombre de persona, es un lugar, ¿sí? Es como que dijera, es el primer fruto en Neuquén. Epeneto dice, amado mío, el primer fruto de mi predicación allí. Y qué hermoso es, hermanos, cuando alguien se convierte. Porque no es solamente que se convierte, es un fruto del reino. Es una persona que creyó y pasó de muerte a vida. Y una persona que recupera en Jesús su diseño original y tiene propósito y se puede proyectar. Y Dios va restaurando esa vida y le puede devolver todo lo que el diablo le quitó. Y darle más. Qué hermoso es cuando una persona acepta al Señor, pero más hermoso, hermano, cuando lo aceptó por causa de nuestra predicación. Yo recuerdo cuando empezamos aquí y las primeras personas que se convirtieron, y hoy son parte activa de la iglesia, hasta algunos son líderes. Y qué hermoso, porque cuando ellos llegaron aquí, Dios les tocó, les habló y con el tiempo los fue formando y llevando en madurez. Y vemos esa obra preciosa del Señor. ¿Cuántos que han llegado y conocieron al Señor y hoy están activos sirviendo al Señor? Mis hermanos, no dejemos de predicar, tenemos que darle fruto de reino.
fruto del reino. En 1 Corintios 16, 15 al 16 dice: ustedes ya saben que Estéfanas y los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia. Y ellos tienen su vida puesta al servicio del pueblo de Dios. Les ruego, amados hermanos, que se sometan a ellos y a otros como ellos, que sirven con tanta devoción. Creo que esto es una de las alegrías más grandes que puede tener un líder, un pastor, de ver fruto del Señor que ha crecido, que está sirviendo, que lo hace con devoción, que lo hace con amor, con entrega y hace crecer a la iglesia. Pablo, imagínense cuando conoció a Estéfanas y a los de su casa, dice, ¿no? Su familia. Cuando Pablo los conoció y les predicó, ¿se hubiese imaginado Pablo lo que esa familia iba a terminar siendo? Y entonces dice que ellos recibieron la palabra y su vida la entregaron al servicio del pueblo de Dios. Y ahora Pablo, que los ve sirviendo, los recomienda a otros y les dice: hermanos amados, sométanse a ellos. O sea, yo pongo toda mi confianza, tengo todas mis fichas puestas en esta familia porque sé que son del Señor, porque sé que han crecido, porque sé que son una bendición al cuerpo de Cristo. Sométanse a ellos porque sirven con tanta devoción, lo demuestran. Yo estoy muy contento de muchos, de toda la iglesia. Y sé que si viniera alguien de otro lugar, le diría: mira, busca a este hermano, es bárbaro. Te va a saber guiar, te va a enseñar, te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Bien? Y a eso tenemos que apuntar nosotros. En nuestra vida, nuestra devoción al Señor, que se vea, no para hacernos ver, sino porque Dios ha obrado en nuestros corazones y servimos con devoción a nuestro Dios. Si te tuvieran que recomendar, ¿te recomendarían? Pablo está recomendando una familia acá. Pensá en vos, a ver si el pastor o algún líder me tuviera que recomendar, ¿me recomendaría? Ahí que estás en tu casa, ¿te recomendarían? Es una buena pregunta para hacernos. Hermanos, para ir terminando, la iglesia debe dar mucho fruto de este fruto. Fruto de reino, que son vidas, nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque cuando el Señor vuelva, se va a alegrar del fruto de este granero. Nueva Vida es un granero con fruto que vamos cosechando para que cuando el Señor vuelva se lo lleve. Por eso este granero tiene que crecer. Y me estoy refiriendo a que tiene que ser un lugar más grande. Porque el granero este ya está bastante lleno y eso es un impedimento. Pero el granero que el Señor quiere para Nueva Vida, estoy seguro que es más grande. ¿Para qué? Para que más cosecha haya. Amén. Vamos a tomarnos ahora un momento para orar. Ahí estás en tu casa, cerrá tus ojos. Aquí cerramos nuestros ojos, vamos a orar. Vamos a meditar por un momento en lo que hemos escuchado, ¿sí?
Señor amado, te damos muchas gracias por tu palabra, papá. Gracias porque nos has llamado a dar fruto, fruto del reino, frutos que te glorifiquen. Señor, como iglesia te pedimos que obre en nuestros corazones. Esta noche nos has hablado, pero tiene que haber una respuesta de nuestra parte también. Ayúdanos, Señor, a vivir en justicia para producir frutos de justicia. Tu pueblo no puede ser un pueblo que viva en la injusticia o en la misma cultura de este mundo, que se aprovecha de las ventajas, que se aprovecha con viveza de ganar sobre otros. Tu pueblo, Señor, tiene que ser un pueblo que manifieste la justicia del reino. Frutos de justicia en todo momento, en todo momento. También, Señor, te pido que podamos ser un pueblo con frutos de la palabra, que podamos ser tierra fértil de tu palabra, que esa tierra, Señor, de nuestro corazón esté preparada para que cuando vos nos hables, al caer en nuestros corazones como buena tierra, tu palabra dé mucho fruto. El fruto que vos querés que dé. Vos vas a tirar, Señor, semillas para nuestro crecimiento, nuestra edificación, para que podamos ser transformados. Semillas que van a guiar nuestro camino. Semillas que no van a dar propósito, semillas de revelación, semillas de profecía incluso. Pero nuestro corazón, Señor, tiene que estar preparado. Yo te ruego que cada uno de nosotros tomemos disciplina en buscar la presencia de tu Espíritu para que nuestro corazón esté preparado para ello. Señor amado, también quiero pedirte, Señor, que nosotros podamos ser un pueblo de fruto, fruto de reino, en ayudar a otros. Hay tanta necesidad, Señor. Y tu iglesia, tu pueblo, tiene la oportunidad de hacer un bien a los necesitados. Que practiquemos la verdadera religión, pura y sin mancha, como decía Santiago, de ayudar a los necesitados, a los huérfanos, a las viudas. Hoy en día, Señor, la necesidad se manifiesta de tantas formas y allí tiene que estar tu iglesia para mostrar fruto del reino. Y ayúdanos, Señor, a dar fruto de nuevos creyentes. Personas que puedan conocerte y creer en ti. Porque cuando creemos en ti, nuestra vida es transformada, pero además recibimos salvación y vida eterna. Vida que va más allá de esta vida y vida contigo por la eternidad, Señor. ¿Cuántas personas hoy, Señor, se están yendo de este mundo sin ti? Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra, no para que la iglesia crezca más, sino para que haya más hijos tuyos.
Ayúdanos como iglesia, Señor, a tener esa visión. Si bien predicar y que haya más hijos tuyos implica crecimiento, que sea, Señor, nuestra motivación predicar para tu gloria, para tu honra, para que mucha gente te conozca y pasen de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo. Señor, transformanos en voceros de ese reino, que prediquemos la salvación en tu Hijo, que para eso vino a este mundo a morir, para eso fue clavado en esa cruz y derramó su sangre para darnos salvación y vida eterna, para darnos a partir de allí una nueva vida, una vida abundante, una vida con propósito, una vida, Señor, que crece en ti y tiene esperanza de vida eterna. Señor, que ese sea nuestro mensaje siempre. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos.